este punto, Modesto Lafuente nos plantea en un capítulo primero de su segunda parte del libro cómo se levantan los españoles contra la dominación romana. Lanzados de España los cartagineses y campando ya solas y sin rivales, las águilas romanas, parecía que los españoles tenían derecho a esperar de los que se decían sus amigos y aliados aquel tratamiento generoso, benéfico y humanitario que los escipiones habían inaugurado durante la guerra. Pronto se disiparon tan halagüeñas esperanzas, aquella a que los romanos daban el suave título de alianza o el más dulce de amistad, fuese convirtiendo luego en dominación verdadera, y los españoles se fueron penetrando de que no habían prodigado su sangre sino para resolver la cuestión de la cual de las dos repúblicas había de ser la dominadora, de que no habían peleado sino para cambiar de señores y de que para sacudir el nuevo yugo sería preciso empezar nuevas lides. Fueron los primeros a conocerlo y pregonarlo aquellos dos belicosos e inquietos príncipes, Indíbil y Mandonio, a quienes antes hemos visto hacer armas alternativamente contra cartagineses y romanos, unos y otros igualmente aborrecidos porque en unos y en otros veían los usurpadores de su independencia. Aprovechando estos caudillos la ausencia de Escipión, único que había sabido mantenerlos en respeto, excitaron con enérgicos discursos a los ilergetes, a ausetanos y a otras vecinas tribus a tomar las armas contra los dominadores romanos, persuadiéndoles que si se uniesen para ello les sería fácil arrojar a su vez del territorio español a los soldados de Roma y recobrar sus antiguas libertades. Más de 30.000 hombres respondieron a la excitación de Indíbil. Pero los procónsules Léntulo y Axicinio, que después de Escipión habían quedado con el gobierno de España, acudieron con todas sus fuerzas y se hallaron pronto en presencia de los insurrectos en los campos sedetanos. Larga y mortífera fue la batalla. Incierta estuvo mucho tiempo la victoria. Desgraciadamente una saeta vino a quitarle la vida a Indíbil. El suceso desalentó a los españoles. Al desaliento sucedió el desorden. Al desorden, la fuga. Y el triunfo quedó para los romanos. Aún más desgraciada suerte cupo a Mandonio. Como condición de paz, hicieron publicar los procónsules que habían de entregarle vivo a aquel caudillo. El terror inspiró a los españoles la flaqueza de entregarlo, y Mandonio recibió una muerte cruel y afrentosa para escarmiento de los demás rebeldes. Mas el espíritu de independencia había comenzado a infiltrarse en los corazones españoles, y no era fácil ya sofocarlo. Así, al tiempo, nos hallamos otra vez insurreccionados y teniendo que sufrir otra derrota de parte de Lucio Cornelio Tejeto, que en reemplazo de Léntulo había venido. De diferente manera, parecía llevarse la dominación romana en el mediodía que en el oriente y centro de la península. Cádiz logró del Senado ser declarada ciudad franca como aliada que era y no conquistada por los romanos. Más disgustados los celtíberos, levantáronse más de una vez a ejemplo de los ilergetes y sedetanos, quedando vencedores en una ocasión y siendo vencidos en otra. Antes eran dos naciones extrañas, grandes ambas, poderosas y guerreras, las que se disputaban el cetro del universo en los campos españoles. Ahora comienza la España sola, después de haber malogrado la flor de su juventud en exilio, de la que quedó triunfante, a defenderse con sus propios recursos contra el inmenso poder de la orgullosa Roma. Era al principio insurrecciones parciales, ya por la falta de unidad y de plan entre los indígenas, ya porque no en todos los pueblos pesaban igualmente la tiranía romana, pero reproducíase unas tras otras y revivían, apenas sosegadas, como centellas de un fuego mal apagado, de tal manera que temerosa y asustada Roma del giro que iba tomando la guerra de España, determinó enviar a ella al cónsul Marco Porcio Catón, el censor, con 2 legiones y 5.000 caballos, dándole además 2 pretores, uno para la España citerior y otro para la ulterior. Así habían dividido los romanos la España, siendo el Ebro el límite divisorio de las dos provincias. El hombre célebre por la autoridad de sus costumbres procuró moralizar la administración militar que tenía irritados a los naturales de España y se mostró tan enemigo en la guerra como lo fue en la tribuna de la rapacidad
que habían ejercido en la península sus antecesores. Pero al lado de estas virtudes como administrador, desplegó como guerrero tal crueldad y violencia que ningún romano usó de dureza tanta ni de tan despiadado rigor para con los vencidos. Tomó a Rosas y fue recibido como amigo en Ampurias. Derrotó cerca de Ilerda, por medio de una hábil maniobra, un cuerpo de celtíberos. Tuvo que socorrer al pretor Manlio, que se había hostigado por los tudetanos, que ya había penetrado también el fuego de la insurrección en la Bética. Vencieron los romanos allí, pero fuele preciso al cónsul volver a sujetar a los lacetanos, ausetanos, bargusios y otros pueblos que de nuevo se habían sublevado, no pudiendo, aunque lo intentó, tomar de paso a Segoncia. Sujetó a aquellas gentes y vendió los moradores de algunas ciudades como esclavos, y a otros como esclavos a otros los pasaba a cuchillo. Cuéntase que en 300 días hizo demoler hasta 400 poblaciones. Parecía animado más bien del furor del exterminio que del espíritu de conquista. La dureza de su carácter formaba verdadero contraste con la dulzura y generosidad de Escipión. Aquintáronse, aunque por muy poco tiempo, los españoles con tan rudos castigos, y el severo Catón pasó a Roma a gozar los honores del triunfo. Aquintáronse por poco tiempo, decimos, puesto que al año siguiente hallamos a Publio Escipión, pretor de la Bética, teniendo que lidiar con los lusitanos que bruscamente habían invadido aquellas tierras, a Marco Fulio, que lo era de la Tarraconense, teniendo que partir apresuradamente a sujetar a los carpetanos, que ligados ya con los celtíberos, vacios y betones, había salido a campaña con ejército numeroso. Desgraciados eran, por lo común, estos primeros esfuerzos de unas gentes todavía indisciplinadas, teniendo que habérselas con legiones aguerridas de los romanos. Pero ni estos dejaban de sufrir serios descalabros, ni sus triunfos eran tan decisivos que hicieran a los españoles desmayar en su empresa, ni tolerar la opresión en sosiego y reposo. No pasaba año sin que se produjeran las sublevaciones, a veces tan imponentes. En 192 quedaron en un encuentro 6.000 romanos muertos sobre el campo de batalla, salvándose el resto por la fuga. Mandábalos el pretor Emilio, los vencedores eran lusitanos. Más tarde fueron batidos estos mismos, pero otro año siguiente, concertados celtíberos y lusitanos rompieron simultáneamente los unos por la Tarraconense, los otros por la Bética, en fuerza ya tan respetable que hubieron los pretores de dejarles recorrer y talar los campos, limitándose a defender las ciudades y las plazas. Íbanse sucediendo ya alternativamente los triunfos y las derrotas. Alentaban a los españoles los sucesos prósperos y los adversos no les hacían decaer de ánimo. En esta larga serie de luchas, siempre renacientes, cuyos pormenores fueron tan fastigosos como inútil narrar, dos grandes reveses sufrieron los infatigables celtíberos. El uno en 186, a las márgenes del Tajo, cerca de Toledo, en que después de haber tenido arrolladas las filas romanas con su sistema particular de ataque nombrado Cuneus, fueron al fin envueltos y vencidos, merced a los desesperados esfuerzos del pretor Cayo Calpurnio. El otro en 182, no lejos tampoco de Toledo, en los campos de Ébura, Talavera de la Reina, en que dieron los romanos una de las más sangrientas batallas, y en que un ardiz de Quinto Fulvio Flaco convirtió en favor de las armas romanas un combate que había estado de mucho tiempo indeciso. Al decir de los historiadores romanos, perdieron los españoles sobre 30.000 hombres en cada una de estas batallas. Otros, que no fuesen ellos, se hubieran descorazonado con tan duros reveses, y los romanos, al conseguir tan señalados triunfos, se hubieran dado ya por dueños y señores del país si este país no fuese el de la resistencia y la perseverancia. Los romanos vencían, pero no subyugaban. De tan antiguo viene a los españoles no desfallecer por los infortunios y las adversidades. No faltó que en el Senado mismo de Roma describiera al vivo el carácter de este pueblo singular. Abogaba Minucio en favor del pretor Fulvio, que pedía el relevo de España y que se le permitiese volver a Roma con su ejército. Recomendaba Minucio y ensalzaba las victorias del pretor español. Levantóse entonces Sempronio Graco, a quien se trataba de enviar en su reemplazo, y dijo: al oír la relación que nos hacéis de las proezas de Fulvio, no debería haber ya un solo pueblo en España que no obedeciese a los romanos. Sin embargo, yo sé a qué se reducen esas conquistas, que no pasan
de las comarcas vecinas a nuestros campamentos, porque hasta ahora no hemos hecho en España otra cosa que acampar. Sus más apartadas regiones aborrecen la dominación y el nombre romano. Si accedéis a la demanda de Fulvio, yo deberé ir sin ejército a encargarme del gobierno de una provincia que fuerzas muy respetables apenas han alcanzado hasta ahora a enfrenar. Podré yo, decidme, con un puñado de soldados que pueda alistar en España, reprimir la energía de aquellos bárbaros que tantas veces han rechazado y puesto en vergonzosa fuga nuestras mejores y más veteranas legiones? Romanos, ¿lo creéis vosotros así? Quiero conceder que Fulvio haya sujetado toda la Celtiberia. ¿Quién me asegura que los celtíberos se darán por sometidos? ¿Pensáis que se puede esperar la paz y reposo de un pueblo acostumbrado a renacer incesantemente de sus ruinas y a levantar de nuevo el estandarte de la insurrección tantas cuantas veces es vencido? Si nuestras regiones vuelven a Italia con Fulvio, como él lo pretende, sin duda para solemnizar su triunfo, juro ante vosotros todos que iré a España, pero he a escoger un lugar en que pueda vivir tranquilo. No penséis que he de ser tan temerario o tan insensato que vaya con escasas tropas, flojas y sin experiencia, a acometer a un enemigo aguerrido y feroz. He dicho. A pesar de todo, otorgósele a Fulvio volver a Roma, con los veteranos que llevaban 16 años de servicio, y diósele a Sempronio Graco un ejército de 14.000 hombres para que pasase a España. Cuán pronto vinieron los sucesos en apoyo del discurso de este romano. Cuando Fulvio se encaminaba a hacer entrega del gobierno en manos de su sucesor, esperábanle los celtíberos, otra vez armados, en lo más fragoso de un bosque por donde tenía que pasar, entre Daroca y Molina, y poco faltó para que quedaran él y los suyos en poder de aquellos que suponía subyugados. Salvóle su serenidad. Fue este Fulvio uno de los que se señalaron más en la guerra de España, por su orgulloso genio y condición altiva, y de los que, por sus violencias, exasperaron más los pueblos y avivaron, en vez de apagar, sus odios a la dominación romana. Llegó a Roma cargado de riquezas. Depositó en el tesoro público 124 coronas de oro, 31.000 libras de oro en barras y 173.000 monedas de plata de Osca. Poco era esto para lo que había amontonado en su caja particular. De ello destinó una pequeña parte a recompensar a los veteranos que le habían seguido. Dio espectáculos públicos por espacio de 10 días y erigió un magnífico templo a la fortuna ecuestre. Esto era lo que hacían todos los pretores y procónsules de España, con excepciones rarísimas. Létulo se había llevado 1.515 libras de oro, 20.000 de plata y 34.500 monedas del mismo metal. Lucio Esterninio recogió 500.000 libras de plata y a su regreso a Roma lo levantaron 3 arcos triunfales. El severo Catón llevó al tesoro 1.400 libras de oro, 25.000 de plata en barras y 123.000 en monedas de lo mismo. Hízose decretar los honores del triunfo. Era la España un campo de explotación para los sórdidos pretores y procónsules avaros. Venían aquí pobres y sobrábanle 2 años para volver opulentos. No bastaban las ricas minas de este suelo para apagar su insaciable sed de oro. No le bastaban las exacciones y tributos. En su codicia desenfrenada, empleaban también la depredación y la rapiña como medios comunes. El Senado romano, en otro tiempo tan virtuoso y austero, en vez de castigar a los que así se entregaban a la rapacidad y al escándalo, solía premiarlos con ovaciones y graduaba la gloria o el talento de cada pretor por las riquezas que llevaba. Los honores triunfales se compraban a peso de oro. Escipión Nasica, que, correspondiendo a la gloria de su nombre, se había conducido con pureza y desinterés, pidió dinero a Roma para proseguir la guerra de España. Pues que, le respondió irónicamente el Senado, ¿se han agotado ya las minas de ese país? De creer que es que no se habría solo tolerancia de parte del Senado, sino complicidad también y participación en la presa. De tal modo se adulteran las instituciones más venerables cuando se corrompen los hombres. Así eran tan codiciadas las pretorías de España, pero así se dificultaba también su conquista, porque no era posible que sufrieran los españoles tanta impudencia y tanta inmoralidad. Sempronio Graco se dedicó a reparar en lo posible
los desmanes de sus predecesores. Condújose como guerrero con prudencia y humanidad. Ganó como gobernador reputación de desinteresado y probo. Ningún pretor había penetrado tan al norte como él. Su comportamiento predispuso a muchos pueblos a aceptar su amistad, entre ellos Numancia, ciudad considerable y capital de los Pelendones. No lejos de ella estaba Ilurcis, a la cual llegó e hizo agrandar y fortificar, y en ella estableció sus reales y la hizo el centro de sus operaciones. Llamóse desde entonces Gra Crucis, hoy Ágreda. Prorrogó el Senado por un año más la pretura del padre de los Gracos, que, a favor de su sistema blando y suave para con los pueblos de España, hizo esfuerzos para comunicarles y hacerles aceptar los principios e ideas de la vida civil de los romanos, e introducir en ellos una forma de gobierno y de administración semejante a la de Roma. Pero faltóle tiempo para que su ensayo pudiera producir fruto, y el buen nombre que sus gestiones comenzaban a restituir a la República, borrándole otra vez sus sucesores, que volvieron al camino de las violencias y de los excesos. Distinguióse entre ellos en que en el 175 vino de pretor a la Tarraconense. Este hombre, que a su incapacidad unía la avaricia más sórdida, excedió a todos sus antecesores en las exacciones, en las estafas y en los robos. Llamábase Publio Furio Filón. Una sublevación general de los pueblos fue la consecuencia de su desatentado proceder, sublevación que alarmó a Roma y la obligó a enviar a Apio Claudio con el título de procónsul y el encargo de apagar un fuego que se mostraba tan amenazador. Claudio logró, en efecto, aquedar, al menos en apariencia, a los 100 veces alterados celtíberos, venciendo muchas veces y sujetos nunca. Tantas y tan continuas insurrecciones llegaron al fin a convencer a muchos romanos de que la causa no era precisamente el espíritu turbulento de estos pueblos, sino la conducta opresora y tiránica de los pretores. En la misma Roma llegó a formarse un partido generoso en favor de los españoles oprimidos. Escipión el africano y Catón el censor abogaron por ellos en el Senado. No fueron inútiles los esfuerzos de tan enérgicos defensores. Aboliéronse las preturas y se confió a un procónsul o pretor el mando supremo de la península, que lo fue entonces Lucio Canuleyo. Los pretores que habían convocado la justa cólera de los pueblos fueron procesados. Una diputación de las principales ciudades de España que más habían sufrido pasó a Roma a pedir contra sus acosados. Ruidoso fue el proceso. Públicos y notorios eran los crímenes, pero los pretores fueron absueltos. Tanto pudo todavía la intriga y el oro. Aquel Furio Filón, concusionario y ladrón público, contra quien además se hicieron cargos tan graves que indignaron al Senado, corrompió como ya estaba, no se atrevió a compadecer. Por miedo más que por pudor, acaso, se alejó espontáneamente donde pudiera gozar el fruto de sus rapiñas. Otro tanto hizo Matinio, pretor, que había sido de la España ulterior. Pero no fue inútil para España la publicidad de este proceso, ni infructuoso para ella los esfuerzos de los hombres honrados de la República. Además de la abolición de las preturas, se suprimió el derecho que tenían los magistrados romanos de obligar a los españoles a venderles la veintena de todo el trigo al precio que ellos fijaban, que siempre era tan ínfimo como se puede imaginar, y cuyo monopolio era una de las fuentes de las riquezas de aquellos explotadores. Diose también a los indígenas el derecho de fijar por sí mismos las cuotas de los impuestos, primeras concesiones que el valor heroico de los españoles arrancó a los romanos. Otra embajada de bien extraña naturaleza llegó por aquel tiempo a la España romana, del trato de los soldados romanos a las mujeres españolas, cuyos matrimonios prohibía el derecho latino, habían resultado más de 4.000 nacimientos. Los hijos de aquellos connubios ilegítimos solicitaron de Roma que, como a hijos de romanos, se les concediese una ciudad y tierras que habitar bajo la protección de las leyes de la República. El Senado acogió su demanda y concedió a los que de ellos estuviesen manumitidos la ciudad de Cartilla, junto al estrecho de Gibraltar, primera colonia romana que se fundó en territorio español y que por la clase de sus habitantes se llamó Colonia de los Libertinos. El camino se había abierto y a los 2 años, bajo el gobierno de Marco Claudio Marcelo, que había sucedido a Canuleyo, se estableció en Córdoba otra segunda colonia que luego se llamó Patricia o Colonia de los Patricios, porque embellecía con todo el refinamiento del lujo y las artes y circundaba de casas de recreo
a que la naturaleza de su terreno y de su bello clima se prestaba maravillosamente. Llegó a ser residencia de los más nobles patricios romanos. Pero aún estaba lejana la época en que los ricos y voluptuosos romanos pudieran prometerse vivir con reposo en el fecundo suelo español. Restablecidas para mal de todos a los 4 años las odiosas preturas, renováronse también con más furor las sublevaciones y las guerras de parte de estos indomables habitantes. Era una cadena casi no interrumpida de porfiadas luchas por ambas partes con varia fortuna sostenida, cuadro monótono de horrores, de ferocidad, de desolación y ruina, en que se veía de un lado un pueblo belicoso y noble, que, engañado muchas veces y siempre explotado, se esforzaba por recobrar su independencia perdida, y de otra parte un pueblo obstinado en subyugarle por la fuerza, y que no obstante su superior civilización aventajaba en barbarie y ferocidad a aquellos mismos que llamaba bárbaros. Muchos españoles perecían en esta heroica contienda. Roma comparaba también con la sangre de sus guerreros el oro que sacaba de España. No fatigaremos nosotros al lector con las relaciones de tantas batallas como llenan las columnas de Livio, de Apiano, de Polibio, de Floro y otros historiadores latinos. Muchas fueron las que ensangrentaron los campos españoles, sin que ni los romanos lograran dominar más terreno que el que con su planta pisaban, ni los españoles aflojaran un punto en su tenaz resistencia. Aunque el defecto capital de los indígenas en esta lucha de independencia era el aislamiento con que cada comarca o región por sí la sostenía, viose en el año 154 formarse una gran confederación entre las naciones más enérgicas, resueltas y fogosas, celtíberos, báceos, arebacos y lusitanos, cuya general conjuración asustó ya a Roma y la obligó a nombrar anticipadamente cónsules para el año entrante, costumbre solo usada en los lances apretados, y a enviar a Quinto Fulvio Nobilior con 30.000 hombres de las mejores tropas de la República y con el gobierno de las 2 provincias de España. Ni el cónsul ni su refuerzo intimidaron a los españoles. Esperáronle los celtíberos en una emboscada no lejos de Numancia y acuchillaron las legiones consulares. El intrépido caudillo español nombrado Carus murió gloriosamente en la pelea, habiendo llegado a poco tiempo 300 caballos númidas y 10 elefantes, que desde África envió a Fulvio aquel Masinisa, aliado tan constante de los romanos. Parecióle llegado el momento de tentar otro ataque, y fiado en el poder de sus elefantes, se aproximó a Numancia, donde se habían retirado los españoles. Aquí también quedó derrotado el orgulloso cónsul. Hasta los elefantes se volvieron contra él, desordenando sus filas. 4.000 romanos y 3 elefantes quedaron en el campo de batalla. No conociendo Fulvio el país, recorríalo aturdido, no encontrando en él sino enemigos. Desertábanse los españoles que obligaban a seguir sus banderas. Humillabanle la resistencia que entraba en las ciudades. La Auxilis, depósito de armas y municiones de los romanos, abrazó la causa de sus compatricios. Abogobeándole el invierno y en la falta de aprovisionamiento, esperaban socorro si no venía. En tal situación, redújose a guarecerse en los atrincheramientos que habían levantado en algunas millas de Numancia, donde los españoles, conocedores del terreno y diestros en la guerra de montaña, no dejaban de molestarle continuamente. Entretanto, hacíase en la Lusitania una guerra mortífera. Sosteníala con fortuna varia el pretor Numio. Por uno y otro lado solía ser horrible la matanza. En un encuentro murieron 10.000 romanos. En otro sucumbió el caudillo lusitano Césarón con muchos españoles. No se daba vagar a la pelea. Habiendo el año siguiente, el 152, reemplazado a Fulvio en el gobierno de la España citerior, el cónsul Marco Claudio Marcelo recobró a Auxilis, que creemos sea Medinaceli. Dirigióse luego a Tertobriga, hoy Ricla, cuya ciudad envió diputados al cónsul para tratar de acomodamiento. Mas rotas las condiciones de la primera negociación y no pudiéndose concertar sobre las que de una y otra parte se exigían para la segunda, concedióles el cónsul una tregua, durante la cual pudiesen acudir al Senado romano. Expusieron allí el objeto de su misión los legados de España, pero merced a las declamaciones de Fulvio, que en su humillada altivez representó con perfidias los ardides de guerra que tan funestos le habían sido en este suelo, no alcanzaron otra contestación del Senado, sino que a su regreso a España se les haría conocer su voluntad por conducto del cónsul.
Penetraron bien los españoles, aunque rústicos, lo que aquel lenguaje significaba, y tornáronse resueltos a proseguir la guerra. No sabemos cómo ni por qué enmudecería en aquella ocasión el partido español del Senado. Alzóse bandera en Roma para reclutar legiones de los que voluntariamente quisiesen alistarse para la guerra de España. Nadie se presentó a inscribir su nombre. Repugnaba a la juventud romana venir a pelear con ciegos certileros. Como sepulcro de romanos era mirada esta tierra, y los soldados de Fulvio que acababa de volver de ella no hacían sino aumentar el pavor que ya inspiraba, contando y pregonando las fatigas y privaciones, los sustos y trabajos, los muchos peligros y reveses y el ningún reposo que ellos tenían aquí, experimentando que habían con gente tan indómita y tenaz como era la de España. El mismo cónsul Lúculo, nombrado para el gobierno de esta provincia, andaba desesperado de no encontrar tribunos que quisieran seguirle. Presentóse en esto el joven Escipión Emiliano, que correspondiendo al nombre glorioso de la ilustre familia que le había adoptado, pidió servir en la guerra de España en cualquier puesto que el Senado le pluguiese señalarle. La inesperada resolución de este joven, parecida a la que en una ocasión semejante había tomado 70 años hacía su abuelo adoptivo, produjo un cambio súbito en los hábitos de aquella desalentada juventud, que con esto se apresuró a alistarse en la legión voluntaria. Vino pues el cónsul Lúculo a la España citerior, trayendo consigo como lugarteniente al Escipión Emiliano, y el gobierno de la ulterior se encomendó en calidad de pretor a Sergio Galba. Llegaron estos en ocasión que Marcelo había hecho paz con los numantinos, y condición de que se reparase de los titios, valos y arebascos, y en que el pretor Atilio había destruido muchas ciudades de la Lusitania. En la historia de los dos nuevos personajes vamos a ver hasta qué punto llegó la crueldad de los gobernadores romanos y con cuánta razón y justicia se apuró el sufrimiento de los españoles.